Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos. Gracias al Señor que nos permite poder juntarnos. Esta es una de las provisiones y de los regalos, de las dádivas que tenemos de Dios, que es poder juntarnos como congregación para honrar, alabar, bendecir el nombre de Dios y también aprender de Él y su palabra. Es un privilegio, ¿no? Y como decía la enseñanza del 7 de septiembre, este es nuestro reposo. Bueno, hace parte de nuestro reposo, ¿no? Implica mucho más, pero nuestro reposo y nuestro descanso es este. Este es nuestro reposo y nuestro descanso. Es porque es un privilegio entrar como congregación a la presencia de Dios para alabarle, para bendecirle y para aprender de su palabra. Este es nuestro descanso. Entonces, eso es lo que necesitamos interiorizar y apropiar cada vez más en nuestra vida. Que el día del Señor, este es nuestro descanso. Este es nuestro reposo. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que estamos haciendo aquí alrededor de la epístola a los Colosenses. Ya hemos venido en semanas anteriores, hemos venido desarrollando esta carta y reflexionando sobre ella. La última vez que nos jugamos en esta carta, ya hace varias semanas, creo que como tres semanas, estuvimos revisando en el capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y hoy vamos a continuar con este capítulo en los versículos 11 y 12. Hay, hermanos, tanto contenido en cada versículo que por eso he decidido mejor separar la enseñanza de este pasaje de a dos versículos, porque hay tanto contenido, tanta enseñanza que amerita poder verla más minuciosamente, con pinzas, ¿no? Como dice. Entonces quiero hacer un poco de memoria para que recordemos y nos contextualicemos en lo que hemos venido observando aquí en esta carta, y vamos a recordar algo importante acerca de lo que es el mensaje primario de esta carta. El mensaje primario es
de esta carta es presentar la preeminencia de Jesucristo. La preeminencia de Jesucristo y la relación que tiene esa preeminencia de Jesucristo con la creación y también con nosotros, o sea, con la iglesia, con la creación y con la iglesia. Aquí tengo algo escrito de lo que es el mensaje o el tema principal. El apóstol está dando una advertencia de no permitir la entrada a otras filosofías, doctrinas que distorsionan la persona de Jesucristo y su obra. Pero también cuáles son las implicaciones para la fe y para el crecimiento, ¿no? La distorsión de la naturaleza de Cristo y de su persona. Entonces, quiere exaltar a Cristo por encima de todo lo que se está ofreciendo, que aparentemente puede satisfacer las necesidades humanas, aparentemente. Pero Pablo dice, no, Cristo es suficiente y necesario. Suficiente y necesario para nuestras necesidades emocionales, espirituales, físicas, etc. En su argumento, el apóstol expone diferentes razones por las cuales el Señor Jesucristo es superior a las enseñanzas falsas. Se querían introducir en la iglesia enseñanzas falsas con el fin de ¿qué? De apartarlos de su mirada de Cristo. Que pusieran su mirada en otras cosas, personas, obras, mandamientos humanos, tradiciones humanas, para apartar la mirada de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la intención del apóstol en esta carta? Es que abran sus ojos y se den cuenta de la realidad, que no permitan la introducción de enseñanzas que van en contra de lo que la Escritura enseña acerca de Jesucristo. Que rechacen toda enseñanza que va en contra de quién es Jesucristo, de su esencia y de su persona, porque eso afecta también nuestra vida espiritual. Lo que nosotros conozcamos, sepamos, entendamos de Jesucristo, eso mismo es lo que nosotros vamos a reflejar en nuestra vida espiritual. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Lo que nosotros entendamos y sepamos y conozcamos de quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, eso impacta nuestra identidad y nuestro quehacer espiritual y nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Padre, gracias porque podemos seguir contando con tus provisiones. Tu palabra dice que toda dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, de ti, Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay ninguna mudanza ni sombra de variación. Gracias porque podemos contar con ese Dios fiel que siempre está con nosotros para proveer nuestras necesidades en todo aspecto de la vida. Y en este momento te pedimos que tu sabiduría y tu gracia nos estén acompañando y nos estén respaldando, Señor, para poder entender, para poder discernir lo que tu palabra nos quiere enseñar. Y que no solamente sea algo intelectual, sino que podamos llevarlo a nuestro corazón. Y que también, Señor, podamos pensar por lo menos en qué cosas necesitamos producir cambios en nuestra vida. Que tu palabra produzca eso, que tu palabra produzca el tener una intención por lo menos de corregir, de enseñarnos y de hacer cambios en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta segunda parte, este pasaje lo he dividido en tres partes. La enseñanza principal está basada en el pasaje de Colosenses 2, del 8 al 15,
y es nuestra unión con el Cristo preeminente y sus beneficios. Esta es una segunda parte donde vamos a ver versículos 11 y 12. En una próxima oportunidad estaremos viendo los versículos 13 al 15. Quiero que recordemos de dónde comenzamos y quiero hacer un resumen para contextualizarnos, comenzando con el versículo 8 al 10. Entonces le pediría a alguien que nos lea Colosenses 2 del 8 al 10. Colosenses 2 del 8 al 10 para mirar cómo nos contextualizamos. Pedro, por favor. Colosenses 2 del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vuestras sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros, y vosotros, que es la cabeza de todo principado y poder. Muy bien, ahí entonces para recordar la sección anterior, versículos 8 al 10, estuvimos observando ahí algunos elementos que el apóstol presenta con el fin de presentar su defensa de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo. Exaltar a Jesucristo y la defensa de la doctrina de Jesucristo. El mensaje del apóstol, diría yo, es un mensaje de celo santo. Ustedes que hacen escuchando, ustedes que hacen permitiendo que otras filosofías, doctrinas estén permeando la iglesia y estén yéndose por ahí y están desviando su mirada de Cristo. Es un celo santo. Pero al final es presentarles a ellos los beneficios que tienen, los resultados que hay de centrar la mirada en Cristo, beneficios para nosotros, que les ayudan a ellos a valorar la obra de Jesucristo. Entonces hay 3 puntos que el apóstol desarrolla, y es primero una advertencia contra el engaño originado por diferentes fuentes falsas de sabiduría. Advertencia contra el engaño. O sea, el engaño es una realidad y nosotros tenemos que estar muy alertas, y eso es lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia, y nos dice también la palabra a nosotros, que hay que estar alertas. Pero también entonces exalta a Jesucristo y su obra para contrarrestar ese engaño, que Jesucristo está por encima, que Jesucristo es superior a todas esas doctrinas y a todos esos pensamientos falsos. Jesucristo está por encima, entonces hace una exaltación de Jesucristo para contrarrestar el engaño. Y en tercer lugar están algunos argumentos que el apóstol presenta para que ellos puedan poner su mirada en Cristo, hablándoles de cuáles son los beneficios de poner su mirada en Cristo. No hay ningún beneficio con poner la mirada en otras cosas. Al contrario, hay pérdida. Hay pérdida, no hay ningún beneficio. Pero el apóstol dice, pero con Cristo sí hay beneficios. Sí hay resultados espirituales para la vida. Entonces, comenzamos recordando cuál era la advertencia que el apóstol estaba haciéndoles, advertencias contra el engaño, o sea, en nuestro lenguaje de hoy, ¿sí? El apóstol lo que estaba diciendo era, ojo pelado, eso era, ojo con lo que están permitiendo que llegue,
Porque les está diciendo, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, pensamientos humanos, pensamientos del mundo, tradiciones humanas y no según Cristo. Ahí está la diferencia. Lo humano y lo mundano mayormente van en contra de Cristo. Lo humano y lo mundano mayormente, o si no decimos totalmente, están en contra de Cristo. O es lo uno o es lo otro. Eso es lo que el apóstol está advirtiendo. Entonces, antes de presentar los argumentos acerca de los beneficios, pues presenta, ¿no?, cuál es la problemática que está viviendo la iglesia. Que ellos estaban inclinándose espiritualmente a hacer caso, a escuchar y atender fuentes que aparentemente les proporcionan plenitud espiritual, aparentemente, pero que se apartaban de quién es Jesucristo y de su dependencia en él. O por lo menos Cristo está bien, pero necesitas esto también. Está bien, puedes tener a Cristo, pero también necesitas esto. Esa era la falsa enseñanza. Entonces, esa es la advertencia, y ahora pasemos a de qué manera el apóstol hace una exaltación de Jesucristo y su obra a fin de contrarrestar el engaño. Y allí el apóstol presenta dos características de la esencia de Jesucristo para exaltarlo y verlo como lo superior en comparación con los otros pensamientos, enseñanzas que ellos están permitiendo que están. Y uno es presentar la deidad de Jesucristo. Jesucristo no es un ser creado, porque esta iglesia, una de las cosas que dejaron que se permeara la iglesia es el gnosticismo. ¿Sí? El conocimiento, la sabiduría humana. Y entonces, ¿qué decían? No, Jesucristo no es Dios, Él es un ser creado. Si es hijo de Dios, pero no es Dios. Querían rebajar a Jesucristo, disminuir a Jesucristo. Y Pablo les dice, no, Señor, Jesucristo es Dios, no es el Padre, pero es Dios. No es el Padre, pero es Dios. Jesucristo tiene la misma esencia del Padre. Es el Hijo de Dios, pero es Dios en esencia. La misma esencia del Padre está en el Hijo. Y eso implica cosas importantes, ¿verdad? De que Jesucristo sea Dios, eso le está atribuyendo todas las cualidades, la naturaleza, la esencia de Dios el Padre, la autoridad, el poder a Jesucristo. No es cualquier ángel creado. Y por otro lado, para exaltar y hacer defensa de la doctrina de Cristo, el apóstol dice, en segundo lugar, que Él es la cabeza de todo principado y potestad, en el versículo 10. Él es la cabeza de todo principado y autoridad y potestad. ¿Qué significa eso? Lo que este argumento nos quiere comunicar es la posición de autoridad en que está Jesucristo sobre todas las cosas. Por un lado, es el Hijo de Dios, es Dios de la misma naturaleza, la misma esencia que el Padre, pero también está en una posición de autoridad. Él es la cabeza de la creación, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de todos los ejércitos celestiales, los buenos y los malos. Los buenos y los malos.
Él tiene autoridad y eso tiene unas implicaciones importantes. Y por eso está exaltando a Jesucristo. Está presentando características de Jesucristo importantes. Porque de pronto ellos pudieran pensar, como todavía se piensa, ¿verdad? Jesucristo, ay no, pero es que se dejó matar en una cruz, es como débil, ¿verdad? Es como débil porque se dejó matar. Eso puede ser un pensamiento y es un pensamiento errado. Jesucristo murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre en autoridad. Eso es lo que no dicen las películas de Semana Santa. Las películas de Semana Santa no dicen eso. Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene todas las cosas bajo sus pies. Es autoridad en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, también el apóstol presenta unos argumentos para poner la mirada en Cristo. El primer argumento que ya vimos en la sección anterior o en la enseñanza anterior, dice, y ustedes están completos en Él. En ese que es Dios y en ese que tiene toda la autoridad. Al ustedes estar unidos con Cristo, ustedes están completos en Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa estar completos en Cristo? Pues bueno, eso está muy relacionado con la problemática que tenía esta iglesia, que puede ser las mismas necesidades que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son las necesidades que nosotros como humanos tenemos? Que nosotros, nuestro corazón siempre busca sentirse lleno y completo y pleno. Porque Dios nos creó así. Dios nos creó en que tenemos que buscar algo que nos haga sentir plenos. Y lo primero era que nuestra plenitud era en nuestra relación con Dios. Así nos creó. Plenitud y sentirnos completos y llenos en nuestra relación con Dios. Pero, como era el caso de esta iglesia, esa llenura y esa plenitud se puede buscar o se puede recurrir a rituales para encontrar plenitud o a tradiciones humanas para encontrar plenitud, a filosofías, a esfuerzos personales, creyendo que entonces así puedo estar bien con Dios. Por mis propios esfuerzos y por mis propios medios, entonces puedo alcanzar para poder estar bien con Dios. Pero el apóstol, escribiéndole a los hermanos en esta iglesia, les confronta ese error. Estas doctrinas que tenían representantes, maestros, lo que estaban enseñando era que la fe en Cristo no era suficiente. No era suficiente. O sea, está bien que tengas a Cristo, pero necesitas algo más. Necesitas, por ejemplo, circuncidarte. Según el pacto antiguo, el viejo pacto, el antiguo pacto. Necesitas circuncidarte para poder estar bien con Dios. O prácticas religiosas, rituales para estar bien con Dios. O conocimientos especiales. Esta iglesia pues, tenía, al ser de Colosas, la influencia de la cultura griega, ¿no? Todos sabemos cómo la cultura griega tenía una influencia bastante fuerte en términos de conocimiento, de conocer, de saber, en términos de conocimiento. Entonces, el conocimiento era el que los hacía tener
todo eso que necesitaban para llegar hacia Dios. Conocimiento filosófico. Entonces, frente a esta realidad y esta problemática, lo que hace el apóstol es proclamarles una verdad irrefutable. ¿Cuál es esa verdad? Cristo es suficiente. Cristo es suficiente y en Él tenemos salvación completa. Y esto es lo que al final nosotros tenemos que reflexionar, nosotros como congregación, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos reflexionar si esta es una verdad viva para nosotros, o si en alguna manera también estamos dejándonos influenciar por la cultura y por el contexto, y si en alguna medida estamos apartando nuestra mirada de Cristo. Completos en Cristo significa o implica que no nos falta nada y que no necesitamos más en nuestra vida para tener plenitud. Podemos tener dependencia de otras esferas de la vida, buscar plenitud en otras personas, en cosas, para sentirnos completos, para sentirnos realizados. Y eso contrasta con esta realidad que el apóstol presenta de estar completos en Cristo. Yo había mencionado la vez pasada algunos aspectos por los que podríamos reemplazar a Cristo para sentirnos plenos. Por ejemplo, los recursos económicos. Si tengo dinero, lo tengo todo. Si aprendo mucho, lo tengo todo. Si sé mucho, inclusive hasta teológicamente, lo tengo todo. Si tengo un buen estatus laboral, ¿qué más pido? Si soy bonito, si voy al gimnasio, no estoy diciendo que ir al gimnasio está mal, sino cuál es la motivación, ¿verdad? La apariencia física, o el estrato donde vivo, o si estoy casado, soy mejor que el que está soltero, que el que está separado, que el que está viudo. O sea, si estoy casado, estoy completo. No, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero eso no quiere decir que en Cristo no está completo. Todos estamos completos en Cristo. Casados, solteros, viudos, separados, divorciados. Todos estamos completos en Cristo. O también nuestros méritos y obras para santificarnos y para salvarnos. Algunas cosas por las que podríamos reemplazar a Cristo. Hermanos, podemos tener todo eso. Podemos tener todo eso. Pero si Cristo no es suficiente para nosotros, no tenemos nada. No tenemos nada. Y eso es lo que el apóstol quiere confrontar. Vamos a revisar en los siguientes versículos de este pasaje otros beneficios que nos ayudan a comprender por qué debemos poner nuestra mirada en Cristo y qué implicaciones tienen esos beneficios para nosotros. El apóstol está confrontando ideas, doctrinas, tradiciones humanas que están queriendo desviar de Cristo. ¿Alguien levantó la mano, Diana? ¿Tú vas a decir algo? Sí, muchas personas tienen eso que tú acabas de mencionar ahí, pero no quieren a Cristo en su vida y viven de recibos y se suicidan. Vemos las estrellas
todo eso que lo acabas de mencionar, pero no tienen a Cristo y sus vidas son vacías. Correcto, así es. Podemos tener todo eso y esas cosas en sí mismas no son malas. No son malas en sí mismas. Lo malo es si lo reemplazamos, si estamos sintiéndonos completos y si no tenemos nuestra mirada en Cristo. Entonces vamos a leer otros argumentos que está dando el apóstol para entender por qué debemos poner nuestra mirada en Cristo y cuáles son los beneficios para nosotros. Colosenses 2, 11 y 12. Alguien, por favor, creo que lo tengo acá. Sí, alguien, por favor, si nos puede leer Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muy bien, gracias, Diana. Entonces, algo para destacar en este mensaje que el apóstol presenta es que hace un contraste, hay un contraste marcado entre pretender encontrar perfección, madurez, plenitud, desde lo humano, desde las tradiciones humanas, versus encontrarlo en Cristo, en su persona y en su obra. Eso es lo que se destaca, ¿no? Quiere hacer ese contraste. Y vamos a mirar cuáles son los argumentos que Pablo presenta para afirmar eso y cómo guía a los creyentes para apropiar eso en su vida a fin de valorar a Cristo más que las otras cosas que compiten, que son competencia, compiten con Cristo. Entonces, el segundo argumento es: nosotros fuimos circuncidados en Él, dice el versículo 11 que acabamos de leer. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es un poquito complicado entender, fíjate, cuáles son las implicaciones y las aplicaciones para nosotros. Eso tiene un significado porque viene del Antiguo Pacto, viene del Antiguo Testamento, esta figura de la circuncisión, que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, no era tanto una figura, ¿no? Era algo real. Como dijimos nosotros, como hemos venido mencionando, entonces había una infiltración de doctrinas que estaba queriendo desviar la mirada de Cristo. ¿Y cuál era una de esas doctrinas? La corriente judaizante. Una corriente que estaba influenciando en ellos, que les quería obligar a guardar el rito judío de circuncidarse. La circuncisión. Decían: Cristo está bien, pero hace falta algo más. Hace falta agregarle algo más para nuestra salvación, para nuestra plenitud, para nuestra redención, para sentirnos completos espiritualmente. Cristo está bien, pero también tienes que circuncidarte, porque eso representa plenitud y comunión con Dios, porque era del Antiguo Pacto. Dios lo mandó en el Antiguo Pacto. Entonces tienes que circuncidarte para tener comunión con Dios. Y esa era una característica muy importante dentro de las costumbres y las tradiciones del pueblo de Israel. La circuncisión. Estas enseñanzas decían: Cristo está bien, pero también tienes que celebrar algunas fiestas, algunas fechas, para agradar a Dios, para que te pueda bendecir
Dios. Eso era un error. Y eso es lo que Pablo quería ayudar a reenfocarse. ¿Cuáles son las lecciones que se quieren dar aquí en este principio acerca de que fuimos circuncidados en él? Que no hay necesidad de confiar en la circuncisión. Pablo decía, bueno, si te quieres circuncidar, circuncídense. ¿Cierto? Pero eso ni le quita ni le pone. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. Si usted lo quiere hacer por conciencia, pero eso ni le quita ni le pone a la salvación. La salvación es por Cristo. La circuncisión era una señal del pacto en el Antiguo Testamento. Y ya sabemos que el Antiguo Testamento era una figura, era una sombra de lo que habría de venir, de Jesucristo. La circuncisión era algo hecho a mano en el cuerpo físico que representaba una transformación espiritual, un símbolo que representa una relación de ese pacto de Dios con su pueblo. Se hacía físicamente, pero tenía una representación espiritual. Sin embargo, hay un contraste con la circuncisión hecha por Cristo para nosotros. Hay un contraste marcado. Se utiliza la misma figura, el mismo símbolo, pero ahora con otra connotación. Porque Cristo es superior. Porque Cristo está por encima. Entonces el pasaje dice que echa de nosotros el cuerpo de carne, que simboliza, ¿qué está simbolizando? Cuando dice que echando de nosotros el cuerpo de carne, es para nosotros en Cristo, es que quita el dominio de la naturaleza pecaminosa, que la Biblia llama la carne. Quita el dominio de la naturaleza pecaminosa. ¿Quién puede hacer eso? Cristo. Más nadie. Representa el prepucio como la naturaleza pecaminosa, que es lo que se quita en la circuncisión. ¿Y cuáles son las implicaciones de este argumento que Pablo da? Al estar unidos nosotros con Jesucristo y al haber respondido a Él de manera genuina, exclusivamente en Cristo para nuestra salvación, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La naturaleza pecaminosa sigue estando presente, pero no tiene el mismo dominio. Al decir, quitó de nosotros el cuerpo de carne, quiere decir que la carne ya no tiene el mismo poder, la misma potencia para obrar en nosotros. No tenemos que estar esclavizados al pecado. Y sabemos lo que implica estar esclavizados al pecado. La paga del pecado es la muerte. Nuestra comunión con Dios se corta. Impide la comunión correcta con Dios. Y eso es lo que el apóstol está queriendo enseñar. Lo que Cristo hizo para que podamos tener comunión con Dios. En algún sentido, la circuncisión para nosotros, hablándolo en términos de mandamientos, digamos así, esto no lo dice la Biblia, sino es un comentario mío. La circuncisión para nosotros sería lo equivalente en algún sentido al bautismo. Y algunas confesiones religiosas actualmente están pensando que el bautismo en agua es el que quita el poder de la naturaleza pecaminosa. Y eso es un error. El bautismo no quita el pecado.
El bautismo no elimina la naturaleza pecaminosa. Eso sería lo equivalente para nosotros, pensar. Tienes a Cristo, pero no te has bautizado, entonces no eres salvo. Confesaste a Cristo, creíste en Él, te arrepentiste de tus pecados, pero si no te has bautizado, es como si no hubieras hecho nada. Eso es un error, hermanos. Y nosotros aquí en el curso, por eso enseñamos en el curso del bautismo, que el bautismo no es un requisito para salvación. El bautismo es un símbolo de que ya eres salvo por Cristo, por su obra en la cruz, porque creíste en Él, porque te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe exclusivamente en Jesucristo. El bautismo es un paso posterior, pero no es para salvación. El bautismo no es para salvación. Ninguna obra que nosotros hagamos es para salvación, porque la obra perfecta la hizo Jesucristo. Y nosotros nos salvamos cuando nos unimos a Él. Entonces, ese es un motivo para mirar a Cristo y para poner nuestra confianza en Él. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién consiguió la victoria sobre la carne? ¿Quién para nosotros? Cristo. Entonces, ese es un motivo para enfocarnos en Cristo y poner nuestra mirada en Él. Algunas reflexiones en cuanto a este primer argumento. Nosotros somos conscientes de este principio. Este principio es una realidad para nosotros. Somos conscientes de que esto es una realidad para nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. De que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La carne no tiene dominio sobre nosotros, porque fue echado fuera el poder de la carne. ¿En qué cosas nosotros estamos confiando para trabajar en pos de nuestra santificación y en contra del dominio del pecado en nuestra vida? ¿Qué cosas estamos confiando? ¿Estamos confiando en nuestras fuerzas humanas? ¿Estamos confiando en nuestras obras? Hice una cosa mala, pero si hago una buena, empato. No es así, hermano. No funciona así para Dios. 5 obras buenas me quitan una mala. No es así, hermano. O nos frustramos al ver que no hemos podido en la lucha con el pecado, con una práctica pecaminosa. Es Cristo quien resuelve eso. ¿Cómo contrasta esa realidad espiritual en nuestro contexto, en nosotros? Cuando tenemos situaciones que tenemos que afrontar, difíciles en nuestra vida, ¿ante quién acudimos? ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Alguna adicción o alguna situación difícil que humanamente no podemos? ¿Ante quién acudimos? ¿Quién resuelve eso? Puede ser que lo primero que hagamos sea acudir al psicólogo, al psiquiatra, y no estoy diciendo que los psicólogos y los psiquiatras están mal. No estoy diciendo eso. Porque yo he tenido que acudir a citas de psiquiatría y psicología, porque es lo que la EPS le da a uno, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal, no estoy satanizando eso. Solamente que es lo primordial. Lo primordial es poner nuestra mirada en Cristo.
si estamos solamente confiando en la psicología o en la psiquiatría, solamente en los medicamentos, si estamos confiando solamente en eso, estamos desviando nuestra mirada de Cristo. Nada de eso va a servir si no estás confiando en Cristo. Nada de eso va a tener resultado en tu vida si no tienes a Cristo. La respuesta es Cristo. Cristo es suficiente. Tenemos que enfocarnos en Cristo, en el poder de su muerte y su resurrección. Hablar de Cristo no es solamente en Semana Santa. Todos los días tenemos que apropiar la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todos los días. Porque por eso es que vivimos. Por eso es que vivimos. Jesucristo solamente en Semana Santa y el resto no lo guardamos. No, todos los días. Cristo en nuestra vida. Todos los días. El siguiente argumento dice: fuimos sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otro argumento más que el apóstol presenta. Ustedes fueron sepultados con Él. Fueron resucitados con Él. ¿Quién más les puede ofrecer eso? Nadie más. Entonces es a Cristo al que tienen que mirar, es a Cristo en el que se tienen que enfocar. Si no hubiera sido por Cristo, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Eso es lo que tenemos que reflexionar e interiorizar. Esa es otra verdad importante sobre la cual la Escritura quiere exaltar a Jesucristo. Que no fue cualquier cosa lo que hizo. Y por eso el apóstol quiere poner la superioridad de Cristo por encima de todo, para que ellos lo aprecien y lo valoren. Por eso nuestra relación con Dios, el Padre, no puede ser una religión. No puede ser obras humanas, tradiciones humanas. Es nuestra relación con Cristo. Es poner la mirada en Cristo, Jesús, lo que hizo por nosotros. Eso es la relación con Dios, no una religión de haz, no haz, haz, no haz, haz, no haz. No, es una relación de amor con Dios por medio de Jesucristo. Y esa es otra verdad, fuimos sepultados con Él. Fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Y eso tiene principios, eso tiene implicaciones de un valor incalculable. Y vamos a ver este pasaje, este otro pasaje, que nos ayuda a poder entender un poquito más esta verdad de lo que está hablando el apóstol en términos de sepultura y resurrección. Primero habla de circuncisión y ahora está hablando de sepultura y resurrección. Alguien que nos lea, por favor, Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok. Recordemos algo importante. El hombre y el cristiano mayormente tiene tres enemigos. ¿Cuáles son esos tres enemigos? La carne, el mundo y el diablo. Tres enemigos. El hombre en general, pero mayormente el cristiano. Mayormente. El que no ha respondido a Cristo ni se da cuenta que tiene tres enemigos. Son sus amigos. Como eran nuestros amigos, ¿verdad? Eran nuestros amigos. Y les dábamos regalos el día del amor y la amistad. Jesucristo venció nuestro enemigo, la carne, que quiere destruirnos. Los enemigos no es para abrazarnos y darnos besitos. Los enemigos es para destruirnos. Y lo que consiguió Cristo es vencer ese enemigo que nosotros no podíamos destruir. Al contrario, le damos la bienvenida. Y lo tratábamos como un amigo. Pero Cristo venció la carne. Entonces, esta figura está simbolizando, pasemos a la siguiente, por favor. Esta figura está simbolizando nuestra unión con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Estamos unidos con Él en su obra en la cruz y en su resurrección. Fuimos plantados, ¿cierto? Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero no está hablando del bautismo en agua, que ahorita vamos a mirar a qué se refiere. El bautismo en agua simboliza que somos muertos a nuestro viejo hombre y es una figura de lo que ocurre en nuestro interior. El bautismo interior es el nuevo nacimiento, es la nueva vida que tenemos en Cristo cuando respondemos a Cristo en arrepentimiento y fe exclusivamente en Él para la salvación. Ahí ocurre algo en el interior. Entonces el bautismo en agua simboliza eso, ¿no? Que somos muertos a nuestro viejo hombre. Somos muertos al viejo hombre. Eso es lo que está simbolizando. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es lo que sucede cuando se sumerge a la persona. Se está simbolizando que quedó el viejo hombre allá abajo, sepultado. Y cuando nace una persona nueva, una nueva vida. Se está simbolizando eso. No es que sea salvo en ese momento, sino eso simboliza algo que ya ocurrió en el interior. Cuando la persona responde a Cristo en arrepentimiento, en fe, exclusivamente en Cristo para la salvación. Nuestra salvación es por la fe, por eso dice allí en Romanos, también el apóstol, en el mismo principio desarrollado aquí en Romanos, está diciendo que es por la obra de Dios, en Colosenses, dice mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, en el poder de Dios. Entonces, la salvación es por la fe en la obra de Jesucristo y no es por nuestras obras. Es por la obra de Jesucristo en la cruz, a nosotros responder y unirnos con Cristo en su obra. Hace un contraste ahí entre ser salvo por cumplir mandamientos
por seguir tradiciones humanas y ser salvo por la fe exclusivamente por Jesucristo. Dios es exclusivo. Dios es exclusivo. Pero la oportunidad es para todos. No quiere decir que excluye. No quiere decir eso. Quiere decir solamente la mirada puesta en Cristo. Exclusivamente en Cristo. Pero la oportunidad es para todos. Pero también quiere transmitir el mensaje para exaltar a Cristo y ponerlo como un argumento para poner la mirada en Él. Es que lo que es realidad en la obra de Jesucristo también es una realidad para nosotros. Así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, porque morimos al viejo hombre. Cuando respondemos a Cristo, morimos al viejo hombre. Así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. O sea, tenemos esperanza por lo que Cristo hizo en la resurrección. Al resucitar, nosotros tenemos esperanza. En Efesios capítulo 2 dice que fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Asimismo nos hizo resucitar con Él y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Qué mejor privilegio, qué mayor beneficio tenemos. Y en eso es lo que tenemos que poner nuestra mirada, nuestras necesidades, nuestros desafíos, nuestros retos, todo tenemos que ponerlo en Cristo, nuestra mirada en Cristo, no en nadie más, ni siquiera en los pastores. Los pastores somos guías, pero los que tienen que poner la mirada en Cristo somos cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros, sigamos aquí en resultados para nosotros en estos dos últimos argumentos, que como les dije, eso impacta en nuestra identidad. Lo que nosotros entendamos de Cristo, sepamos de Cristo y conozcamos de Cristo, eso impacta en nuestra identidad y en nuestro quehacer espiritual, en el servicio, en lo que somos, en lo que hacemos, porque primero somos y luego hacemos. No es lo contrario. Yo no soy para hacer, sino primero soy por la gracia de Dios y después hago por lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, tenemos redención en Cristo, morimos al pecado y nacemos a una nueva vida por medio de la fe y la confianza en la obra de Jesucristo. Estamos unidos con Cristo por su muerte y su resurrección. Tenemos victoria para vencer al pecado y la muerte. La persona que aún no ha respondido a Cristo no puede tener esperanza. No puede tener esperanza. Es en Cristo que se tiene esperanza. Morir en Cristo, habiendo respondido concretamente a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué más queremos? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué más buscan? Eso no sirve, no funciona, no les va a dejar nada bueno. Es a Cristo a quien deben ver. Entonces, el resumen de toda esta argumentación que Pablo presenta es para enfocarnos y poner nuestra mirada en Jesucristo.
¿Cuáles son las enseñanzas para nosotros? ¿Nuestra confianza para vencer la carne está puesta en Jesucristo o en nuestras propias fuerzas? ¿Estamos apropiando la realidad de la obra de Jesucristo en nuestro proceso de santificación, de crecimiento, de desarrollo? La realidad de la obra de Jesucristo. Nosotros necesitamos rendir adoración y exaltación sola y exclusivamente a Jesucristo. Más nadie tiene ese mérito. Más nadie, solamente Jesucristo. Hubo muchas personas en la Escritura que Dios usó. Muchas. Hicieron bien su trabajo. Pero el único que hizo esta obra perfecta fue Jesucristo. Y a Él es al que tenemos que adorar y exaltar por eso. La Escritura exalta a Jesucristo por encima de todas las cosas y de todo el género humano. Sea el más santo que sea, entre comillas. Es Jesucristo al que se exalta. ¿Qué personaje de la historia, qué personaje de la misma Biblia que no sea Jesucristo ha hecho todo eso que tenemos por medio de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? ¿Quién? ¿Qué? Nosotros vivimos por Cristo, respiramos por Cristo, porque la carta a los Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y todas las cosas en Él subsisten. Respiramos por Cristo, por el que murió en esa cruz, que aparentemente se ve como débil. Por Él es que nuestros pulmones pueden respirar, porque todas las cosas que Él creó también les dio una manera de subsistir. Entonces, ¿cuáles serían las aplicaciones? Hermanos, tenemos que adorar en agradecimiento al Señor Jesucristo. Adoración al Señor Jesucristo. Dar gracias por lo que hizo por nosotros, al haber dado su vida para que nosotros pudiésemos resucitar a una vida nueva. Adoración es lo primero lo que debemos responder. Agradecimiento. Eso es lo que nosotros venimos a hacer todos los domingos. Y por eso es importante ser constantes los domingos, porque le estamos rindiendo adoración al Señor que nos ha dado todo, por el cual estamos completos. Amén. Es el espacio donde damos culto al Señor por lo que Él hizo, juntos como iglesia. Pero también necesitamos apropiar estas realidades a nuestra identidad como creyentes. Recordar esas verdades en oración cuando nos encontremos inseguros, inestables en nuestro proceso de santificación o de seguridad de nuestra salvación. De recordar que fuimos muertos al pecado y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Que tengo la capacidad para vencer al pecado por Cristo. Que soy salvo por medio de la fe en lo que hizo Cristo. Y no por mis méritos u obras de mi parte, porque no tenemos nada, hermanos, que presentarle a Dios para decirme, por esto puedo ser salvo. No tenemos nada. Pero también, hermanos, necesitamos profundizar en el conocimiento de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Porque quizá estos hermanos estaban descuidando la doctrina de Cristo, quién era Cristo, y por eso estaban metidos en semejante problema.
Por eso nosotros como iglesia tenemos que aprovechar los cursos, los discipulados, los espacios que se ofrecen en la iglesia para conocer al Señor, para conocer a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Nuestra vida espiritual debe centrarse en conocer a Jesucristo. Tenemos que contrarrestar las mentiras. Si no conocemos a Cristo, tampoco vamos a conocer nuestra identidad como creyentes. Y para finalizar, como conclusiones, nosotros necesitamos confrontar con la Escritura el contexto religioso y espiritual en el que vivimos, para no ser influenciados y confundidos con los errores, con lo que se autoproclame ser espiritual para acercarnos a Dios. Ahora todo es espiritual. ¿Sí no se han dado cuenta de eso? Todo es espiritual. Entonces, si habla de Dios, tiene que ser bueno, ¿cierto? Pero no, hermano, no es así. Tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que tener discernimiento. Si no estamos arraigados y dependiendo de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que revisarnos, hermanos. Tenemos que revisarnos. Porque estaríamos desviados de la voluntad y la verdad divinas. Pero también tenemos todas las herramientas y las provisiones de Dios por medio de Jesucristo para no permitir el engaño de nuestra mente que viene a través del mundo, el diablo y la carne. Apropiémosla a nuestra vida. Finalmente, hermano, Cristo es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales, físicas, emocionales. No necesitamos nada más. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por la confrontación que nos hace esta carta. Gracias porque verdaderamente, Señor, tu palabra nos corrige. Tu palabra nos instruye, nos redarguye. Y que eso sea una realidad para nosotros, Señor. Te pedimos para que tu Espíritu Santo nos redarguye y podamos mirar en nuestro corazón realmente si Cristo es lo primero en nosotros. Que podamos reflexionar en a quién acudimos cuando tenemos desafíos, retos, inseguridades en nuestra vida. ¿A quién acudimos? Y si no estamos acudiendo a Cristo, Señor, te pedimos para que nos corrijas, para que nos ayudes a poder entender y que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar los pasos necesarios para enfocarnos y poner nuestra mirada, Señor, en el que todo ha hecho. Perdón. En aquel que ha hecho todo por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los